Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectado. Gracias, saludos a todos los de casa de oración, los que se están conectando ahora y han enviado sus saludos y sus peticiones. Vamos a estar orando por ellas en las próximas transmisiones o las próximas reuniones. Pues ya está con nosotros el pastor Edson López de Casa de Oración Southgate. ¿Cómo estás, mi querido amigo y pastor Edson? Gusto saludarte. Gracias a Dios estamos bien, David. Igualmente, gusto en saludarte y un saludo para todos. Qué bueno, pues el pastor Edson, al pastor Edson yo lo conocí hace aproximadamente 4 años, por ahí, allá en Guadalajara, en Casa de Oración Guadalajara, nos pudimos conocer allá y saludarnos. Recuerdo que fuimos a un congreso de jóvenes, de Sofía Juvenil, allá fue 2017, así que échale Sí, números, y así por allá nos conocimos con el pastor Edson, con su esposa, con sus hijos, y bueno, pues en ese momento no sabíamos todo lo que el Señor tenía para nuestras vidas, ¿eh? En lo personal. ¿Te acuerdas de eso, Edson? sí me acuerdo, ¿no? Yo apenas nada más estaba en el grupo, en el equipo de alabanza de ahí de Casa de Oración. Y pues yo nada más participaba ahí con mi guitarra, ¿no? Y de vez en cuando dirigiendo la alabanza. Pero cuando supimos de que David Guevara iba a ir para allá a visitarnos, dijimos, pues vamos a conocerlo, a ver qué tal este muchachón. Y pues ahí estuvimos, ¿no? Platicando un rato y creo que de ahí nació alguna amistad entre nosotros. Y bueno, de vez en cuando tenemos la oportunidad de vernos, pues nos saludamos con gusto, ¿no? Sí, pues ahorita que mencionas eso, nos metemos allí de lleno porque mencionabas que estuviste sirviendo allí en Guadalajara y allí es en donde nos conocimos. El pastor Edson está ahora en California, en el área de Los Ángeles. Ahorita platicamos un poquito más de eso, pero eres procedente de Guadalajara, naciste allí, y luego platícanos brevemente cómo fue tu encuentro con el Señor, cómo llegaste a casa de oración, a la iglesia, y ahorita hablamos más acerca de cómo llegaste ahora a California en esta nueva etapa. Sí, claro, fíjate que fue de una manera, pues tú sabes que el Señor, Él ya tiene en sus designios, Él ya sabe y conoce todas las cosas, ¿no? Pero haz de cuenta que yo toqué fondo, hermano, porque pues yo era una persona un poco problemática, ¿no? Yo antes tocaba en un grupo de rock, yo andaba de rockero, imagínate, ¿no? ¿Rock Cabello en largo, español? arete. Oye, ¿rock en español o en inglés? No, en español, en español. Sí, es Inclusive que... llegué a tocar con grupos conocidos de Ah, sí. México. Yo les abría los conciertos y yo según yo me sentía muy ateo, ¿no? Pero cuando toqué fondo, brother, fue cuando me casé con mi esposa y toqué fondo. Entonces alguien del trabajo me habló de Cristo, entonces me invitó a la iglesia y fui, y precisamente era la iglesia Casa de Oración. Y yo había intentado de todo, ¿no? Buscar ayuda, porque realmente pues mi carácter era difícil, ¿no? Fui a muchos lugares, pero en ningún lado me llenaban como ahora que llegué a los pies del Señor y comencé yo ahí a escuchar la palabra, empecé a sentir que eso era lo que yo necesitaba y busqué cada vez más y más y más. Entonces el primer año, brother, cuando yo estuve ahí en el primer año, hicieron una audición para entrar al grupo de alabanza, me acuerdo. Este, y esa audición consistía primero en ver qué tanto sabíamos de música y qué tanto sabíamos también de la palabra, ¿no? Para en base a eso poder, ahora sí que darnos una dirección. En primer lugar, si no sabía nada de música, pues estaba descartado, ¿no? Porque tenía que tener la aptitud más que la actitud, ¿no? Entonces, pues ya me hicieron la auditoría, pasé la primera de música, pero ya en la de Biblia, pues estaba todavía un poco neófito en ese aspecto. ¿Y quién estaba dirigiendo la alabanza en ese tiempo? ¿Chuy García? En ese tiempo, el líder de la alabanza, del grupo alabanza de Casa de Oración, era Chuy García y tenía como directores, pues, a varias personas, ¿no? Entre ellos ¿Eso estaba qué? ¿Cómo Julio en qué año Márquez. fue eso? Eso fue como en el año 2000. Ok, ok. Ah, un O sea, tiempo porque yo fuerte. llegué a los pies de Pregunto Cristo en el porque 99. era cuando había un grupo grande de alabanza con un super coro y Así. era un tiempo especial, ¿no? No que ahora no lo sea, pero particular a como es hoy. Oh, sí, era algo especial, era algo así como tipo gospel, ¿no? Como en esa época, ya ves las iglesias gospel, del estilo gospel, un coro
enorme y los músicos y la verdad, o sea, la alabanza en casa de oración siempre ha sido, como que ha sido algo especial, pues desde siempre y nunca ha dejado de ser especial, aunque los tiempos han cambiado y las formas, pero la alabanza en casa de oración sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo especial, Claro, porque, sí, sí, yo me acuerdo, o sea, ahorita que lo dices, yo recuerdo mi familia y yo nos llevaron a la iglesia desde que podemos decir que finales de los ochentas, principios de los noventas, y ajá, desde aquel entonces ya Casa de Oración era de mucho impacto en otras iglesias, o sea, llegaban los cassettes en ese tiempo, me acuerdo Río de Adoración y todos esos cassettes, oh, sí. que bueno, fueron de gran impacto en toda Latinoamérica, así que siempre Casa de Oración marcando esa línea de alabanza y adoración que, como dices, ha permanecido hasta el día de hoy, con nuevas generaciones, diferentes moveres y énfasis, pero siempre ha estado ahí eso, y es una bendición. Entonces me decías que Sí, tú entraste ahí a la audición y te fue bien en la parte musical, pero en lo bíblico todavía andabas ahí cojeando, ¿no? así, no, pues tenía un año apenas en el Evangelio y no sabía mucho, pero ellos se encargaron de capacitarme porque duré fácil, yo creo que como un año estudiando las bases bíblicas, pero sobre todo más enfocadas en lo que es la alabanza y la adoración, ¿no? Y a la par, pues estaba yo aprendiendo en casa de oración con las predicaciones en las reuniones generales. Y yo duré un año estudiando, capacitándome para poder ministrar en el grupo de la alabanza en casa de oración, pero Ese es un resulta que, punto, oye, perdón que ajá, te interrumpa, ese es un punto sí, muy importante a considerar para aquellos quienes nos ven, al menos hablo de nuestra iglesia aquí en Casa de Oración Houston, que es algo que hacemos nosotros y aquí tú estás reforzando esto, que es muy importante que aquel quien tiene algún tipo de habilidad, en este caso la música, pues primeramente esté sólido en lo que tiene que ver con la doctrina, porque no se busca las iglesias acá en Estados Unidos buscan voluntarios o personas a quienes les pagan. Y bueno, no ajá, importa cómo esté tu vida, si sabes o no de la Biblia, yo creo que te sepas las canciones y te voy a pagar para que puedas hacer esto. Y se ve como un trabajo y se ve como una empresa, pero vemos más bien en la escritura que somos un cuerpo y son funciones las que estamos haciendo. Y hasta la función más técnica, si quieres decirlo, llamarle así, se requiere de que haya personas que conozcan a Dios, que conozcan la escritura, que amen a su iglesia, y eso es el modelo que vemos, y es lo que te pasó a ti, ¿no? A un servidor también. sí, exacto, porque pues sabemos que las escrituras dicen que no debe de ser un neófito, ¿no? Entonces sí tenemos, ok, tenemos el conocimiento técnico, musical, pero pues el escritural, eso marca mucho la diferencia de un músico del mundo a un músico que sirve a Dios, ¿no? Porque acá sirves en el espíritu, ¿no? Fluyes en el espíritu. Entonces, Ah, marca una diferencia. Entonces, resulta, hermano David, que después de un año que estuve capacitándome, eh, pues, ¿qué crees? Que no ministré, no subí al grupo de la alabanza ese tiempo. El Señor tenía otros planes. Entonces, yo apoyaba a Adrián Hernández, al profe, en células aparte. También íbamos a células y yo le apoyaba en la alabanza. Pero hubo una célula que mi esposa y yo iniciamos cerca de donde vivíamos y empezó a crecer, a crecer, a crecer. De tal forma que en la casa donde nos reuníamos, pues ya no cabíamos. Entonces dice el pastor, no, aquí ya es una iglesia, ¿no? Dice Adrián. Entonces Adrián levantó una iglesia que es Casa de Oración Estadio. Entonces yo no ministré en la alabanza a inicios de mi ministerio, pero el Señor los planes de él eran ponerme como líder de alabanza de esa iglesia, Casa de Oración Estadio, en los cuales duré pues fácil unos 6 años sirviendo al Señor ahí como encargado de la alabanza, ¿verdad? wow. Después de esos 6 años, pasó un tiempo y regresé a Casa de Oración, a Central, a Casa de Oración ahí en Colón. Y ahí estuvimos otra vez empezando de ceros, tratando
de volver a retomar el ministerio. Y ya como en el 2010, otra vez el Señor junto con los pastores me hicieron el llamado para servir en la alabanza. Pero fíjate que el Señor digo, es tan maravilloso. Yo cada vez siempre me sorprendo, ¿no? Porque siempre Dios tiene cosas interesantes. Mi idea era nada más apoyar con la guitarra, ¿no? Pero el Señor tenía otros planes, te digo, y me invitaron a dirigir la alabanza. Julio Márquez, creo que en ese entonces comenzaba ya como a ser el director de la alabanza. El pastor Chuy había dejado el liderazgo, se lo habían cedido a Julio, y en ese entonces a mí me invitó Julio a participar con él en el grupo de la alabanza, pero pues ahora sí que la diosidencia fue que Julio enfermó de la garganta y en ese tiempo no había nadie más que apoyara en la alabanza en dirigir, porque creo que Janet había salido en ese entonces y en ese entonces habían salido varios personajes, varias personas que no podían en ese momento apoyar. Habían salido, creo, unos de vacaciones, otros no estaban, Julio estaba enfermo. Y pues a mí me dijeron, pues, ¿qué quieres dirigir? Y yo dije, ay, me habló Julio por teléfono y me acuerdo que le dijo, no, sí, está bien, yo bien valiente, ¿no? Pero cuando colgué el teléfono, no sabía qué hacer, andaba corriendo a la casa buscando mis cantitos, buscando todo, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Señor, ayúdame. O sea, y llegando el día, pues ahora sí que ahí duramos dirigiendo la alabanza en casa de oración como unos 3 años más o menos. Y ya después, pues Dios fue levantando más personas y ya después el enfoque fue siempre en la alabanza, ¿no? Mi enfoque fue apoyar mucho en el Ministerio de las Mujeres, porque mi esposa servía ahí en mujeres, en el Ministerio de Mujeres, con la pastora Vicky, y nosotros, pues yo me uní a ella, al grupo de alabanza, y ahí serví. Ahí me enfoqué más en el Ministerio de Mujeres, en el grupo de alabanza. Y ahí fue mi servicio durante años, hasta que el Señor nos hizo el llamado de mandarnos para acá, a Estamos Estados hablando Unidos. entonces de 20 años. Y me dices que llegaste en el 2000, veintitantos años, 22 años ya en la misma congregación, bajo el mismo liderazgo, Sí, el pastor Chuy, el pastor Vicky, todos ellos, quienes pues son también nuestros pastores y un gran ejemplo para nosotros. Pudiéramos hablar muchísimo acerca de la sí. experiencia que es servir bajo el liderazgo de personas y de Dios, como son los pastores Chuy y Vicky. Oh, es una Pero me bendición. gustaría, por cuestión de tiempo, platicar cómo fue entonces la transición, ahora este movimiento para California. Lo único que yo recuerdo es que, bueno, nos vimos en 2017, nos conocimos, es cierto, era un evento grande y anda uno para allá y para acá y ocupado con un montón de cosas, y a veces no hay la oportunidad que uno quisiera para poder platicar y así a detalle Sí. juntarnos. Sí, pero sí recuerdo que en uno de estos congresos de pastores en enero, de pronto el pastor Chuy te llamó a ti y a tu esposa y a tu familia. ¿Estaban tus hijos también? O no, 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 nada más ¿verdad? Porque era durante la mañana, ¿verdad? Y ya estaban en la escuela, yo creo. estaban en la escuela, nada más estaba mi esposa y yo. Sí, me acuerdo que los pasaron y pues que se nos va Edson y su esposa para allá, para California, para Estados Unidos bueno, a todos nos tomó por sorpresa, una buena Sí. sorpresa por supuesto y oramos por ustedes y todo, pero eso es lo que yo vi. ¿Qué pasó antes, Edson? Sí, lo que pasa es que ya había un sentir, porque nosotros vimos que la familia personal de mi esposa y mía ya estaban un poco más firmes, fortalecidos en el Señor allá en Guadalajara, pero yo tengo familia aquí en California, ¿no? Están acá mis papás, están mis hermanos, y sentíamos mi esposa y yo esa carga por ellos de irles y compartir. Entonces la idea principal de nosotros era solamente venir por una temporada aquí a Estados Unidos, compartirles a ellos como una especie, como estamos acostumbrados a las células, hacer una célula ahí, compartir la palabra, fortalecerlos, que se alimentaran, este, pero teníamos esa carga, ¿no? Pero Dios tenía otros planes, ¿no? Entonces, cuando nosotros le expresamos nuestra carga, nuestro sentir al pastor, a los pastores, a Chuy y Vicky, pues ellos también concordaron que sí, que era de Dios ese sentir, ¿no? Entonces, cuando nosotros
se los comunicamos a ellos, pues el pastor, que es pues muy sensible a la voz de Dios, pues él sintió también de parte de Dios que no solamente iba a ser a mi familia, sino a más personas que necesitaban de Dios y que necesitaban ser restauradas y gente lastimada, ¿no? Fue tan claro la visión que el pastor Chuy tuvo, que hasta hoy en día así ha sido, brother. Desde que llegamos, cuando nos mandaron, oraron por nosotros, llegamos, no sabíamos cómo iba a empezar porque realmente nosotros no habíamos jamás, pues no, estado en Estados Unidos para vivir, no conocíamos la gente, era todo nuevo para nosotros, Es llegamos un shock, meseros, ¿no? Habían venido antes como de vacaciones, yo creo, a Disneylandia y así, ¿o qué? nada más de vacaciones, ¿no? Pero haz de cuenta que es cuando el Señor, como en la palabra, ¿no? Que a todos los que Dios llamó, dejaron todo por seguirle. Yo estaba en un trabajo, brother, de 20 años, allá en Guadalajara. Tenía 20 años trabajando en una compañía que se llama Jabil Circuit. Yo comencé ahí desde abajo yo ahorita ya a esas alturas, en 20 años, pues yo ya tenía un buen puesto de trabajo ahí, ¿no? Tenía un puesto donde ganaba bien, me iba bien, un buen horario en oficina, 20 años trabajando en la compañía y el Señor nos hace el llamado para venir a Estados Unidos. Nuestra casa estaba recién remodelada, brother, teníamos apenas poco de haberla remodelado, era de una planta, la hicimos de dos, y el Señor nos hace el llamado y dejen todo y vayan a la tierra que yo les mostraré. Nos sentimos como Abraham, ¿no? Donde dijo, vete de la tierra de tu casa, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y cuando llegamos a Estados Unidos, dejamos todo, ¿no? Dejamos todo para atender el llamado que el Señor nos hizo y cuando llegamos a Estados Unidos no sabíamos ni por dónde empezar, estábamos de cero, ¿no? Y el Señor pues comenzó a hacer su obra, ¿no? En menos de 4 meses se abrió la congregación, empezó a llegar gente hasta lo que hoy es, ¿no? 3 años. No hemos crecido en número de personas, pero las personas, tal como lo dijo el pastor, la gente ha llegado con necesidad de restauración, con necesidad muy grandes de gente lastimada. Y yo creo que ese es el enfoque principal de Casa de Oración. Es una iglesia que te restaura, que te ayuda a la restauración. Y ese ha sido el enfoque para nosotros. Y la gente que está ahorita, la hemos estado discipulando, la hemos estado compartiendo la palabra de tal forma que la gente, te digo, ha sido restaurada, ha sido transformada. Inclusive, pues Dios ha traído el milagro de que haya gente nacida de nuevo. Ha habido gente nacida de nuevo. Entonces, tenemos ahí a la tía de Julio y a dos primas de él ahí congregándose con nosotros. Y ellas son parte también de eso, de esas personas que han nacido de nuevo. Entonces, para nosotros es un privilegio y una gran responsabilidad el servir al Señor, ¿no? Y ser siempre diligentes y no negligentes con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero no ha sido fácil, hermano. Hemos pasado de todo, ¿eh? Ha habido de pruebas. En esos 3 años ha habido de pruebas, hermano, como no tienes una idea, pero el Señor siempre en sus planes y en sus propósitos, fortaleciéndonos, animándonos y haciéndonos crecer, hermano, y creciendo nuestra fe y nuestra confianza de que la obra es del Señor. Así de Gloria a sencillo. Dios. Pues se requiere de pasión en esto, en lo que tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Yo sé que hay una línea de enseñanzas muy fuerte, que es como que tratando de matar toda la emoción y la pasión que hay, ¿no? Y vuélvete todo, y no solo bíblico, ¿no? Bien. O sea, es la Biblia y la misma Biblia nos apasiona y Cristo nos apasiona. Y yo, Bien. mientras que tú hablabas, pensaba en Pablo, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo. Se requería pasión para hacer todo lo que él hizo, desde renunciar a todos sus logros y tenerlos por basura, hasta pues estar en naufragios, en peligros y todo esto. Nos habla de una Sí. persona apasionada, alguien quien toma a Dios en serio porque valora lo que Cristo hizo por nosotros al rescatarnos de la esclavitud del pecado en cualquiera de sus presentaciones o énfasis, pero al final tanto el drogadicto como el que no se mete en nada pero que no cree en Cristo van para el mismo lugar, ¿no? Y el Señor de allí Así,
nos libró, nos rescató y luego nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio y es una bendición poder servirle y ver eso y ver esa pasión que no debe de perderse, ese primer amor que debe de mantenerse siempre allí. Obviamente cuando uno recién se convierte, hace uno cada cosa, con buenas intenciones, pero al final, eso no debería de perderse, ¿no? El ser aventado. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, me subía a los camiones y predicaba ahí en los camiones, ¿no? Dices tú, qué loco, con el calor, donde yo soy es un calor terrible, tipo el de Bakersfield, así más o menos. Y Wow. con ese calor, andar corriendo, cantando y el camión se va para allá, se va uno con todo y guitarra y luego, la gente te daba dinero, no, no quiero dinero, quiero hablarte de Cristo y esos son locuras. Ahora, ¿qué les predicaba? Pues ya te imaginarás, ¿no? Recién convertido y así. Pues pero al final eso es algo que no debe de perderse y se requiere de ser radical para cosas tan mínimas. Hablamos nosotros entre pastores, ¿verdad? Pero Sí. entre un creyente que no es pastor, pues cosas tan mínimas como estaría dispuesto a renunciar a unas cuantas horas más de trabajo para poder estar con mi familia y compartiéndoles la palabra o para ir a una reunión, estaría dispuesto, o sea, ya mis necesidades están suplidas. Sí. Por el tiempo extra, las horas extra, estaría dispuesto se requiere pasión para eso y se requiere ser radicales, eso es ser fiel en lo muy poco, como decía el Señor, ¿no? Sí. Y fíjate que una cosa que quiero hacer énfasis es que el llamado que Dios nos hizo, hermano, a mi esposa y a mí, no solamente fue para ella y para mí este llamado de venir acá a servir al Señor, fue a toda la familia. O sea, el Señor les confirmó a mis hijos también, Tienen porque tres, ellos ¿verdad? también, Tres varones. cuatro. Cuatro, ah, sí, Santi, el más Pero, chiquito. pero el más chico, pues él a donde van sus papás, él lo sigue, ¿no? Pero los tres más grandecitos, Dios les tuvo que hablar y les tuvo que confirmar y ellos lo tuvieron muy claro, claro, que deberíamos de venirnos para acá. Y ellos no querían porque uno estaba en la prepa, otro acababa de entrar en la preparatoria y el otro acababa de terminar la preparatoria, iba a estudiar la universidad y estaba sirviendo en casa de oración apoyando al pastor Toño Espinosa, el más grande, Ulises. Entonces, pues les costó trabajo al principio, lo dudaron, pero Dios les confirmó también a ellos tanto que les confirmó que pudimos venirnos sin ninguna, o sea, sin ninguna queja de parte de ellos y se vinieron junto con nosotros igual ya con la confirmación del Señor para el llamado, ¿no? Tan es así Y que se ve, ahora ellos sirven en la iglesia. sí, es lo que iba a decir. Ajá, ellos sirven en la iglesia, los cuatro sirven, apoyan en el ministerio en diferentes áreas. Por ejemplo, el más grande y el tercero apoyan en jóvenes, pero uno está en la alabanza, el otro está en las cámaras, el más chico está en los acetatos, poniendo ahí los anuncios y poniendo los cantos y así todos están apoyando ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Claro. Sí, sí, no, y se ve, o sea, es el resultado, por eso es bueno hacer esa retrospectiva de 20 años de ir sembrando, y todas las decisiones que nosotros tomamos, hablo para los creyentes que apenas se acercaron al Señor o que se reconciliaron con el Señor, bueno, es tiempo de estar sembrando y a su tiempo segaremos y no desmayamos, ver una familia, toda una familia que sirve a Dios es muy bonito, se ve muy bonito y yo creo que cualquier cristiano fiel desearía eso, ¿no? Que toda mi familia y yo estemos sirviendo al Señor, pero eso requiere por supuesto de esfuerzo, de renunciar a cosas y Oh, nosotros sí. los varones somos los que tenemos esa responsabilidad de tomar decisiones que contribuyan con nuestra santificación y no solo la nuestra individual, sino la de nuestra esposa y la de nuestros hijos. Y creo que Sí, pues de eso es de lo que vas a estar hablando tú también, acerca de volver al primer amor, que este tema va dirigido a nosotros, los varones. Fíjate, así. Edson, que hemos estado recibiendo palabra desde que empezó el verano, palabra enfocada a la familia. Hace 2 años tuve la oportunidad de enseñar toda una serie acerca de la familia, iglesias fuertes, familias fuertes, y a partir de ahí no hemos cesado de recibir instrucción en cuanto a esto y aquí en el servicio online también cada miércoles vamos enfocados a varones o a mujeres o a padres
y a otros temas también, pero ha sido pues bastante intensa la enseñanza, específicamente a nosotros los padres, y que tenemos una gran responsabilidad. Tuvimos nuestro retiro de varones también, en donde estuvimos dándole duro a todos los esposos y padres, y creo que el Señor tiene todavía más con nosotros para hablarnos, y sé que el Señor te va a usar, Pastor Edson. Muchas gracias. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que puedas traernos la palabra. El tiempo es tuyo. No, aquí todos están en su casa ahorita, estamos en nuestra casa, no tenemos a dónde irnos, así que adelante, pastor. Está con nosotros el pastor Edson López de Casa de Oración Southgate en el estado de California. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Bueno, pues como dijo el pastor David Guevara, hoy me tocó traerles a ustedes la palabra del Señor. Y el tema que, como ya lo vieron ahí en el título, es volviendo a nuestro primer amor, ¿no? Volviendo a tu primer amor, basado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 4. Y aquí vale bien hacernos una pregunta: ¿qué es nuestro primer amor? ¿O qué es el primer amor, no? Para muchos el primer amor es un sentimiento de enamoramiento profundo, ¿no? Quizá para algo novedoso, ¿no? En el que una persona entra en un estado de euforia, de equilibrio, entra a veces con paz, ¿verdad? Pero cuando tiene a la persona amada a su lado, es todo eso bonito, ¿no? Su primer amor. Pero ¿cuántos recuerdan a ese primer amor que, que tú querías estar con esa persona? Ese primer amor que tú decidiste y dijiste, esa es la persona con la cual yo quiero pasar todo el tiempo. Un primer amor verdadero, ¿sí? Porque primeros amores, entre comillas, tuvimos varios, ¿no? Tuvimos varios como varones, pero no era el verdadero amor, no era el verdadero amor. Y, y el primer amor verdadero, pues nosotros tomamos la decisión de unirnos con esa persona, ¿no? Que tanto amábamos, que sentimos que ese fue nuestro primer amor. Queríamos estar con esa persona todos los días, tardábamos, a veces durábamos hasta la madrugada hablando por teléfono, que estábamos platicando, no nos queríamos despedir, queríamos estar siempre con esta persona a nuestro lado, ¿no? Pero cuando hablamos de nuestro primer amor, mis hermanos, nos referimos a la idealización de la persona en todas sus características, ya que en ocasiones, ¿verdad? También se puede confundir con pasión, hablar del primer amor. También se puede confundir con una atracción física, pero el amor, mis hermanos, va más allá de la parte física, porque, pues, la idealización de este primer amor, pues, debe de ser normalmente de acuerdo o deja un recuerdo, un bonito recuerdo, ¿no? Pero tiene que ir más allá este primer amor, más que la nostalgia, más que la obsesión, o recordar bonitos sucesos del pasado, tiene que ir más allá, ¿no? Pero aquí en el libro del Apocalipsis, mis hermanos, vamos a comenzar con una visión que el Señor Jesús le ordena al apóstol Juan, ¿no? Que él escriba cartas a los ángeles, dice, ¿verdad? Y esos ángeles eran ángeles de las diferentes iglesias. Y cuando eh, la palabra de Dios se refiere a la palabra ángel, se está refiriendo al líder, se está refiriendo al encargado, se está refiriendo a la cabeza de una iglesia. Pero en este caso lo vamos a aplicar a nosotros como cabeza de hogar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, en esto que vamos a leer, va dirigido a la cabeza del hogar en esta ocasión, ¿sí? Entonces, la palabra ángel significa mensajero, y bien puede ser, como les decía, la carta era destinada a, al pastor de la congregación, pero lo vamos a aplicar a nosotros como cabeza de hogar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mis hermanos, este ángel no solo representaba a la iglesia como pastor, sino que representamos a la familia como cabeza de hogar, ¿sí? Pero la carta no es escrita pues a la iglesia, pero también es escrita a nosotros, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí, mis hermanos, no va a ser de forma literal, sino que vamos a buscar la aplicación a nuestras vidas también, ¿sí? Esta carta escrita por el apóstol Juan, mis hermanos, sigue vigente aún en nuestros días, y no solo está dirigida, como les decía, a las iglesias, a los pastores, también va a estar dirigida
a los líderes, a las cabezas de hogar, que en este caso somos nosotros. Amén. Así que sacaremos principios prácticos, mis hermanos, que debemos de seguir para volver a nuestro primer amor. Amén. Entonces la comunidad, mis hermanos, cristiana en Éfeso enfrentó oposición en sus comienzos. Ellos enfrentaron oposición en los comienzos, la iglesia cristiana de Éfeso. Y vemos que esa oposición en la cual ellos se enfrentaron, pues fue lo que les ayudó a ellos a crecer hasta convertirse en un centro misionero más importante en Asia Menor. Entonces yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 1, y vamos a leer lo que dice la carta de Éfeso, la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estas imágenes, mis hermanos, que vemos aquí, están tomados de la visión que tuvo Juan sobre Jesús allí en Apocalipsis 1. Enfatizan estas imágenes la autoridad de Jesús porque él tiene las 7 estrellas y enfatizan inmediata presencia de Jesús en la familia cristiana. Porque él anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, ¿verdad? Las escrituras. Esta introducción, mis hermanos, coloca a Jesús en el centro de la familia cristiana. Recordemos que lo vamos a aplicar a la familia cristiana. Y debería de ser reconocido entonces Jesús, mis hermanos, como el centro de la familia cristiana. Porque Jesús es el centro de la familia, ¿verdad? Y esta palabra, mis hermanos, tener, que él tiene, porque habla Apocalipsis que él tiene, esta palabra tener es una palabra griega que hace alusión a una pertenencia, es una palabra enfática y es también una palabra completa, ¿sí? Las familias cristianas le pertenecen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Las familias cristianas le pertenecen a Jesús y no a los líderes de la iglesia ni a otras personas, sino que las familias completas, el padre como cabeza de hogar, la madre como ayuda idónea y los hijos le pertenecen a Jesús. Y estoy hablando de familias cristianas, desde luego, ¿no? Porque él las tiene. Pero hay algo que dice en el versículo 2 de Apocalipsis 2. Fíjese lo que dice Apocalipsis 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Es decir, mis hermanos, que el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. Jesús ve a las familias y sabe lo que está sucediendo en las familias. No es un misterio para él. Puede haber pecado, puede haber corrupción escondidos en una familia, mis hermanos, pero para Jesús no hay nada oculto que no sepa él, ¿sí? Entonces, él nos dice lo mismo hoy en día, tanto a individuos como a familias, nos dice, yo conozco tus obras. Y continúa diciendo el versículo 2, y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, mis hermanos, cuando un hombre trabaja, en lo que trabajes, a lo que tú te dediques, pues sirves a Cristo, ¿verdad? Aún trabajas en la familia, sirves a Cristo. Porque muchos dicen, no, es que yo no soy pastor, eso se encarga el pastor. No, pero tú eres el pastor, tú eres el sacerdote de tu casa como varón, como cabeza. Tú debes de tener, es un arduo trabajo el que se tiene, el de poder darle dirección a los hijos, el poderlos instruir y deberíamos de enfocarnos y de servir para Cristo con toda nuestra fuerza en cuanto a la familia, ¿verdad? Entonces Jesús, mis hermanos, sabe lo que la familia está haciendo bien o mal. Pero en este caso, Jesús dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Él sabe lo que estamos haciendo, mis hermanos, como varones. Él sabe de nuestro arduo trabajo y de nuestra paciencia. Dice que nosotros a veces trabajamos duro, ¿verdad? Para el Señor. Pero en este caso, la iglesia de Éfeso, ellos trabajaban duro y tenían paciencia además. ¿A cuántos de nosotros a veces se nos agota la paciencia, verdad? Yo una vez les dije a unos hermanos que decían, no, es que yo a veces necesito paciencia para entender a mis hijos, para tratar con mis hijos. A lo que yo les dije, realmente
¿quieres paciencia? Porque dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, si tú quieres paciencia, tu fe va a ser probada, ¿verdad? Dicen las escrituras. Entonces ellos ya dijeron, ¿probada cómo? No, pues vas a pasar por pruebas. Tu fe va a ser probada si tú confías y crees en el Señor, para que tu paciencia pueda crecer. Porque la paciencia no es de que yo la pido al Señor y Él me da la paciencia. No, la paciencia no viene así, sino que la paciencia se va forjando, ¿verdad? Y es a través también del trato con la familia, con los hijos, porque a veces cómo nos hace falta paciencia, ¿no lo cree con nuestros hijos? Y más cuando son pequeños, que son un poco inquietos y que tenemos a veces que correr y estar detrás de ellos, ¿no? Pero el Señor le dijo, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, dice, ¿verdad? Entonces la iglesia, en este caso de los Efesios, también procuraba la doctrina pura, la doctrina sana. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar a cuando enseñamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque somos responsables de darles la escritura pura, la escritura sana, lo mejor sano posible que podamos nosotros dársela a ellos. Porque nosotros como padres, en lo natural, no le daríamos a nuestros hijos un alimento chatarra, ¿verdad? Porque sabemos que les va a hacer daño, que no les va a nutrir, que no va a ser saludable para ellos. Y queremos lo mejor, el mejor alimento, ¿no? Un pollito asado con sus verduras, así su arrocito, en vez de una hamburguesa con sus papas y su soda, ¿no? Sabemos que eso le va a hacer bien. Entonces, tenemos que darles, así como les damos un buen alimento para que ellos crezcan sanos, ¿verdad? En su cuerpo, también nosotros como padres debemos de procurar de darles el mejor alimento, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo, mis hermanos, advierte esto ahí en los Efesios, ¿verdad? Acerca de esto de la sana doctrina, de no soportar a los malos. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 29 al 31, dice Pablo y se dirige ahí, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y en este reconocimiento, mis hermanos, en esta alabanza que hace el Señor, Pablo a Jesús, vemos cómo los efesios también tomaron la advertencia de Pablo en serio. Tan es así que en el libro de los Apocalipsis vemos que ellos no soportaban a aquellos que enseñaban mala doctrina. Y nosotros, si instruimos a nuestros hijos en su camino desde pequeños, cuando ellos crezcan, ellos van a poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es importante, mis hermanos, desde pequeños instruir a nuestros hijos, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo en Apocalipsis, versículo 2, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, la familia de hoy, mis hermanos, o las familias de hoy, así como la iglesia de Efesios, en aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, mis hermanos, especialmente a los que dicen ser apóstoles, porque hoy en día hay muchos engañadores que hablarán bien de ellos mismos. Cuanto más grande sea su maldad, mayor será el engaño que les condenará a estas personas. Y esto fue grande por parte de ellos, de los Efesios, mostraron ser una columna vertebral de la verdad. Y mis hermanos, debe de ser nuestro deseo también, tomar con seriedad esta misma advertencia que Pablo nos da, porque hoy en la actualidad, como les decía, existen hombres que se han introducido en las iglesias y predican ahora sí que las más viles mentiras, y algunos les parecen bien y las creen. Eso es lo que debemos nosotros de distinguir como cabezas. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Y dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Es decir, has sido perseverante. Eso significa has tenido paciencia. Dice, y has trabajado arduamente, una vez más, ¿verdad? Hace énfasis en que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. También, mis hermanos, la iglesia de Efesios continuaba haciendo estas cosas
sin haber desmayado, sin desmayar. O sea, perseveraban, eran perseverantes. Y ellos mostraron esta perseverancia, la cual, mis hermanos, también nosotros deberíamos de imitar, esta perseverancia. No debemos de desmayar, no debemos de cansarnos de enseñarle a nuestros hijos. Debemos de estar día y noche enseñándoles a nuestra esposa, a nuestros hijos como cabeza de hogar, porque dice en la escritura, dice la palabra en Deuteronomio, que debemos de enseñarle a nuestros hijos las escrituras al levantarse, al acostarse, cuando estemos comiendo, al caminar, cuando vayas a la escuela, cuando los lleves a la guardería, cuando lleves a tu esposa al trabajo. Tienes que compartirles la palabra de Dios. No debemos de desmayar, debemos de perseverar y ser pacientes. Todo esto complica trabajo, lo sé, pero eso es lo que el Señor ve, el trabajo que nosotros realizamos en perseverar y en hablarles la palabra del Señor, ¿sí? Dice, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y según mis hermanos, todas las apariencias externas, pues en una iglesia aparentemente pueden ser sólidas, ¿no? Nosotros como familia podemos aparentar externamente que estamos bien, ¿sí? Que trabajamos arduamente, ¿verdad? Pero realmente la familia, mis hijos, mi esposa, ellos se dan cuenta, nos damos cuenta cómo realmente estamos en casa. Y este versículo, la palabra de estos dos versículos que debemos considerar aquí, mis hermanos, es, número uno, la paciencia, porque la paciencia es la palabra griega upomone, la cual significa una paciencia firme. Y en este sentido, mis hermanos, la iglesia era una roca sólida. La iglesia de Éfeso era una roca sólida. Y nosotros debemos de permanecer firmes, porque la palabra de Dios dice que si nosotros fundamentamos nuestra casa, si construimos nuestra casa, nuestra familia sobre la roca, así vengan los vientos, vengan las tormentas, vengan los ríos, pues nuestra casa va a permanecer, no va a caer la casa, ¿verdad? Entonces va a permanecer, y eso tiene que ser con paciencia, ¿verdad? Entonces, una paciencia firme, y en este sentido, mis hermanos, como les decía, la iglesia de Éfeso era una roca sólida, y nosotros como familia tenemos que ser también una roca sólida. Entonces también significa, esta palabra paciencia significa resistencia, aguante esperanzado o alegre, significa constancia y perseverancia. Así que mis hermanos, ya sabemos que esta palabra de paciencia, tenemos que tener resistencia, tenemos que resistir, tenemos que perseverar, tenemos que hacerlo con alegría, aguantar con alegría, ¿verdad? Con esa esperanza alegre, ¿verdad? Y la comunidad cristiana en Éfeso, mis hermanos, fue perseverante. Ellos perseveraban en la enseñanza de la doctrina. Y perseverar, mis hermanos, no es esperar de manera pasiva. Eso no es perseverar. Las personas que perseveran, mis hermanos, se mantienen firmes ante la adversidad. Adoran a Dios aun cuando hay adversidad y predican el evangelio aunque las pruebas les persigan. ¿Sí? O sea, no debemos de desfallecer, de decir, no, es que yo antes cuando era cristiano, pues no me iba como me va hoy. Yo mejor me voy y dejas de perseverar y ya dejas de instruir a tus hijos y ya. Y no debe de ser así, mis hermanos. Y la iglesia de Éfeso fue perseverante, predicó el evangelio. Y nosotros como varones, mis hermanos de hogar, tenemos que ser perseverantes y predicar el evangelio, dar testimonio de Cristo en medio de la persecución, en medio de la prueba, mis hermanos. Y la iglesia de Éfeso fue ese modelo de fe, de perseverancia y de fidelidad a Dios. Y nosotros, mis hermanos, como varones, como cristianos, debemos perseverar. Debemos de dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Aún en medio de la burla, tenemos que ser modelos de fe, mis hermanos, de perseverancia y de fidelidad. Principalmente en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Porque lo que ellos vean de nosotros es lo que van a hacer después en un futuro. Amén. Y después entonces de elogiar, ¿verdad? El Señor Jesús, después de elogiar a la iglesia de Éfeso, después de reconocer todo lo bueno que tenía esta iglesia,
nuestro Señor Jesús va a confrontar a esta iglesia. Y sabes una cosa, mi hermano, después de reconocer al Señor todo lo bueno que tú tienes, tu gran esfuerzo, tu gran trabajo, ¿verdad? Él también te va a confrontar. Y le dice el Señor Jesús a esta iglesia de Éfeso que tiene algo en contra de ella. Ahí en el versículo 4. Vea lo que dice ahí en el versículo 4. Pero tengo contra ti. Y saben, mis hermanos, Jesús comienza con una palabra aleccionadora. Pero, que significa a pesar de todo, a pesar de que tú eres esforzado, que tú eres valiente, que tú instruyes a tus hijos, que tú eres un varón que enseñas, instruyes, a pesar de todo eso, ¿verdad? Jesús tuvo en cuenta todo lo bueno que hacía la iglesia de Éfesos. Jesús tiene en cuenta todo lo que tienes, lo que tú haces bueno, pero a pesar de todo eso, mis hermanos, él tenía algo en contra de la iglesia de Éfesos. Y este pero, mis hermanos, esta palabra pero, indica que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús está a punto de describir. Esta palabra pero, mis hermanos, es esperar la confrontación, ¿sí? Y esperar oír lo que no estás haciendo bien. Esa palabra pero, eso significa. Y hasta le haces así como que cierra los ojos y te quieres así como cubrir, ¿verdad? Para no recibir el golpe. Pero yo te digo, hermano, quítate el casco, porque el Señor te quiere hablar, nos quiere hablar a ti y a mí. Entonces, imagínate esto. Tu jefe te dice, ¿sabes qué? Tú eres buen trabajador, llegas puntual, pero cada vez que te ordeno que hagas una tarea, reniegas un montón. Pero, ¿verdad? Pero, ahí está la palabra pero. Tus padres te dicen, tú que eres joven, tus padres te dicen, tú eres muy buen hijo, siempre obedeces en arreglar tu habitación, pero necesitas echarle más ganas a la escuela. Y ahí está el pero, ¿verdad? O tu esposa, varón, ella te dice, eres bien responsable, mi vida, eres muy responsable, pero necesitas respetarme, necesitas cuidarme, necesitas amarme más, ponerme más atención. Es decir, mis hermanos, todos los reconocimientos que tú tenías al principio de que eres estudioso, que eres buen hijo, que eres buen trabajador, que eres bien responsable, todo eso se desmorona cuando viene la palabra pero. Todos los reconocimientos se vienen abajo, ¿no? Cuando el Señor nos dice, pero, pues así, tú tienes estas cosas buenas, pero hay algo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que tiene una queja contra la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era esta queja? Y esa queja, mis hermanos, es también para ti y para mí como varones. ¿Cuál era esta queja, mis hermanos? La queja del Señor Jesús era que la iglesia de Éfesos, dice ahí el versículo 4 que estamos leyendo, dice que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, mis hermanos, a pesar de todo lo bueno, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, es algo diferente, es una cosa muy sencilla, muy diferente. Dejar es alguna cosa totalmente diferente, dejar que perder. Y la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, no perdido su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Y quizás tú estés pasando por algo similar. Quizás alguna vez tú tuviste este amor que a lo mejor hoy ya no lo tienes. Y eso se puede describir como una desviación definitiva y triste, mis hermanos. Y esta palabra dejar es una palabra que significa abandonar. Eso significa abandonar. Entonces la diferencia, mis hermanos, entre dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, ¿sí? Pero dejar o abandonar es un acto deliberado, mis hermanos, y que no sucede de un momento para otro. También cuando perdemos, mis hermanos, algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo, porque sabemos dónde lo dejamos. ¿A cuántos se les ha perdido, por ejemplo, las llaves del auto o de tu casa?
algún día, no sé, se te ha perdido y andas buscándolas desesperadamente y no las encuentras, ¿verdad? Porque las perdiste, o sea, perdiste. Y lo que perdiste no sabes dónde quedó y tratas de buscarlo, encontrarlo, ¿verdad? Buscarlo para encontrarlo y poderle dar el uso que necesitas darle. Y las buscas, a lo mejor ahí tus llaves andas buscándolas como loco, ¿verdad? Por todos lados y no las encuentras. Y hasta quieres traer perros a huesos para que las encuentren. Pero es muy diferente, mis hermanos. Pero qué diferente es, mis hermanos, cuando llegas a casa y tú cuelgas las llaves en donde deben de ir. Sabes que cuando tú busques las llaves, ahí van a estar, en el lugar donde tú las dejaste, ¿sí o no? Y la iglesia de Éfeso, mis hermanos, aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien externamente. Nosotros podemos mostrar una cara, mis hermanos. Nosotros podemos reflejar una cara de que estamos bien y podemos mostrar con nuestra esposa y nuestros hijos ante los demás que estamos bien. Pero lo único que conoce nuestra intimidad es el Señor. Él conoce la intimidad de tu hogar. Él conoce lo que pasa, lo que sucede dentro de tu casa. A lo mejor los gritos, los insultos. Él conoce todo lo que pasa ahí. Mire, yo una vez escuché al pastor Chava Pardo, decir, esas puertas de la iglesia son mágicas, porque los hermanos que llegan peleando en el carro, van peleando y llegan, y cuando entran por esa puerta se transforman, se toman de la mano las parejas, y luego van saludando a todos, Dios te bendiga, hermano, aleluya, se transforman. Eso es nada más mostrar una cara. Y la iglesia de Éfeso, aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien externamente, porque trabajaban arduamente, enseñaban a sus hijos. Pero si tú en ese tiempo hubieses ido a un servicio de la iglesia de Éfeso, hubieras podido pensar, esta es una iglesia donde suceden cosas tremendas. Están haciendo tanto y en realidad cuidan la verdad, ¿verdad? Y al mismo tiempo pudieras haber tenido una sensación vaga e incómoda y probablemente difícil de precisar, ¿verdad? Es como cuando llegas a un lugar de reunión y si tú eres espiritual, te darás cuenta si ese lugar está o no la presencia de Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero hay lugares donde tú, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he ido de visita a algunas iglesias, a algunos lugares, y tú inmediatamente sientes que la presencia de Dios no está ahí en ese lugar. Hacen todo se ve maravilloso, la gente te sirve muy bien, la palabra, predican la palabra, la alabanza estuvo muy tremenda, pero la presencia de Dios jamás estuvo ahí. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también como varones, mis hermanos. Nosotros debemos de tener cuidado siempre en la presencia de Dios, ¿no? Porque en las familias sucede lo mismo. Puedes ver a las familias que llegan a la congregación bien arreglados, peinados, sonrientes, pero en su casa, ¿cómo vivirán? Eso solamente, mi hermano, entre tú y Dios. Amén. Pero para Jesús, mis hermanos, no fue difícil ver el problema. Aun cuando todo parecía maravillosamente o algo maravilloso, no externamente. Y para Jesús, mis hermanos, no fue difícil ver el problema. Porque todos sabemos que el Señor mira el corazón. Él mira el corazón y no le es difícil ver la situación en la que estamos pasando. El problema, mis hermanos, era serio, porque sin amor todo es vano. El Señor Jesucristo les recriminó a los fariseos acerca de esto, acerca del amor, ¿verdad? Él les dijo en el versículo 40 de Lucas 11, les dijo, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tienes y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y esto os era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, el amor de Dios es más necesario sin dejar lo otro, mis hermanos. No debemos dejar el amor. Ahora, ¿qué dice? Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Y la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor.
que has dejado tu primer amor. Y nosotros, mis hermanos, yo me pregunto, ¿hemos dejado nuestro primer amor? Pablo le escribió a los Corintios y dedicó un capítulo completo, mis hermanos, para hablarles acerca de la preeminencia del amor. Y sin amor, mis hermanos, todo es vano. Así lo dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y es verdad. Vea el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así tú tengas la más grande de las fes, así tú puedas sanar a aquel que estaba enfermo y tú impongas tus manos y que llegue el poder del Espíritu Santo y sane al enfermo, pero si tú no tienes amor, nada eres. Y si repartiese, dice Pablo, continúa diciendo el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. ¿De qué nos sirve presumir que somos buenos cristianos, que ayudamos al necesitado? A veces lo hacemos nada más por hacerlo, algunos dicen por nada más por demostrar que somos buenos, pero en nuestro corazón no hay esa sinceridad, no hay ese amor, ¿verdad? Entonces no es sorprendente, mis hermanos, que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Y eso es algo tremendo, que el Señor Jesús diga y nos diga, tengo algo contra ti. Una iglesia, mis hermanos, no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón. Y lo mismo sucede en la familia. La familia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón. O cuando el amor se ha enfriado. Porque si pierdes el amor, lo pierdes todo. El amor a tu esposa, el amor a tus hijos, pero sobre todo el amor hacia Dios. Lo pierdes todo. Si pierdes el amor, lo has perdido todo. Y dice ahí, ¿verdad? Que has abandonado tu primer amor. Ahora yo me pregunto, ¿qué amor dejaron ellos, la iglesia de Éfeso? ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos, mis hermanos, se nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, una vez más, ¿qué amor dejaron ellos? ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor los unos por los otros? Probablemente dejaron ambos, porque estos dos amores, mis hermanos, van de la mano. El amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, y el amor hacia Dios. Van de la mano. No puedes decir que amas a Dios y no amar a tu familia. No lo puedes. No puedes decir que amas a tu familia sin amarle a Él primero. Van de la mano. Si tú amas a Dios, por ende tienes que amar a tu familia. Si tú amas a tu familia, por lo tanto, es porque tú amas a Dios. ¿Sí? La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Y algunas veces, mis hermanos, un enfoque en el servicio, en la obra de Dios, va a eclipsar una relación de amor con el Señor. Algunos de ustedes quizás estén sirviendo a la iglesia y trabajan arduamente y su servicio es fenomenal, es extraordinario. Son a veces hasta los últimos casi en irse, pero sin amor, mis hermanos, sin amor, todo eso que tú hiciste queda eclipsado, ¿verdad? Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Marta y María, por ejemplo. Marta estaba turbada, afanada, con tantos quehaceres, y había recibido al Señor Jesús en su casa. En su casa recibió al Señor Jesús, y en vez de atenderle como debía de atenderle, estaba quehacerosa, haciendo quehaceres, trapeando, barriendo, lavando los trastes. Y Marta decidió lo mejor decidió ella, que era estar a los pies
del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Debe de haber un equilibrio. Podemos hacer las cosas, pero también podemos amar al Señor, ¿verdad? Ponernos a sus pies. Y mire, la verdad, en ocasiones, todo este servicio se convierte en un fanatismo a veces, ¿no? En un fanatismo amargo, cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se alejan. O sea, a veces lo hacemos por cumplir, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta hoy en este día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir perder el primer amor? Existe una diferencia definitiva, mis hermanos, en su relación con Jesús, ¿sí? Las cosas no son como solían ser. Eso es lo que es perder el primer amor. Hay una diferencia definitiva en nuestra relación con Jesús. Ya no tenemos esa relación. Las cosas ya no son como solían ser, ¿verdad? Una familia pierde el primer amor cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo. Cuando se pierde el celo, por ejemplo, misionero. Un creyente, una familia, un esposo, un varón pierde el primer amor cuando la oración se convierte en una costumbre o dejas de orar, ¿verdad? La Biblia se queda olvidada en una esquina, ya no le enseñas a tus hijos sobre la Biblia, ya no se las abre, ya no se las lees, ¿verdad? Ni a tu esposa, ya no oras por ellos. Eso es cuando ya se convierte así como que algo que ya no quieres hacer. Y luego asistir a la iglesia menos, ¿verdad? Se toma como algo opcional. Eso, mis hermanos, es perder el primer amor. Y no es que debiéramos de esperar la misma emoción que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana, ¿verdad? Porque ¿cuántos recuerdan su primera vez cuando llegaron a la iglesia cristiana? Todo era emocionante, todo era fabuloso, todo era maravilloso. Queríamos comernos la Biblia todos los días, ¿verdad? Pero lo nuevo, mis hermanos, debe de cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor sea más fuerte. Ya tenemos nuestro primer amor, ahora hay que profundizar más y que este primer amor se haga más fuerte y cada día más fuerte. Y debemos de alimentar, mis hermanos, este amor para que sea cada vez más fuerte en nuestra esposa principalmente y con nuestros hijos. El enfoque es la iglesia, pero ¿estamos alimentando ese primer amor? Ese primer amor que sentimos por esa mujer amada que hasta deseamos y hasta hicimos planes y hasta le dijimos que si se quería casar con nosotros y ella accedió, dijo que sí y todo era maravilloso los primeros años, pero fue pasando y todo se fue haciendo rutinario. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No debe de ser rutinario. Tenemos que reforzar ese primer amor. Tenemos que hacerlo más fuerte, ¿sí? Y yo le voy a dar un ejemplo. Una pareja que haya estado casada por mucho tiempo no siempre tiene que ser la misma emoción, ¿no? Que tenía cuando sus primeras citas. Eso debiera de esperar y estar bien, ¿no? Cuando pues ya pasó el tiempo y bueno, ya no es lo mismo, ya no sientes las mismas maripositas que sentías cuando veías, ¿verdad? A tu esposa, a tu novia, cuando llegabas y la veías, ¿no? Salir de su casa para platicar con ella. Eso debería de esperarse, ¿no? Pero si esa emoción, mis hermanos, ha madurado y se ha convertido en un amor tan profundo que es aún mejor que el primer amor. O sea que nuestro amor, mis hermanos, debemos de madurar. Ese amor debe de madurar y de ser aún mejor que el primer amor, ¿sí? Pero no hay nada de malo en esa emoción inicial, mis hermanos, o en querer que permanezca o que sea restaurada ese primer amor. Porque cuando estábamos en nuestro primer amor, mis hermanos, ¿qué hacíamos por Cristo? Como varones, ¿qué hacíamos por Cristo? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Algunas de las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes cristianos, recién convertidos, si volteamos a ver, mis hermanos, ahora pareciera que son cosas del pasado. Perder el primer amor, mis hermanos, es un peligro constante para todo creyente. Perder el primer amor. Y cualquier creyente que se aleja de Dios, que pierde el contacto con la iglesia y que deja de practicar las disciplinas espirituales, puede perder el primer amor. El Señor Jesucristo exhorta a la iglesia de Éfeso a cambiar su situación. Y también el Señor Jesucristo nos exhorta a nosotros como varones, como familias,
a cambiar nuestra situación, porque Él nos dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y esto, mis hermanos, nos lleva a considerar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Cómo? ¿Qué debemos de hacer para recuperar la relación con Dios que disfrutamos una vez? ¿Qué? ¿Cómo? Son preguntas que tenemos que hacernos. El primer paso, mis hermanos, para la restauración de la familia es que debemos de recordar. El primer paso que dio la iglesia de Éfeso para la restauración fue ese, recordar. Fue lo que les dijo el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Y tenemos que recordar. Nosotros, mis hermanos, necesitamos recordar por tanto de dónde hemos caído. Esto significa que debemos de recordar lo que solíamos ser en nuestro primer amor con el Señor. Y el amor que profesábamos unos con otros también. Debemos de recordar eso. Recordar las cosas hermosas que le decíamos a la que es nuestra esposa y que era nuestra novia en aquel entonces, la que hoy es nuestra esposa. Y tenemos que seguir diciéndoselas, lo que nosotros sentimos por ella, el amor que lo que ella significa para nosotros y el amor que tenemos hacia ella. Tenemos que recordarle, ¿no? También. Para recuperar entonces, mis hermanos, el primer amor, es necesario recordar el fervor y las prácticas que caracterizaron nuestros primeros pasos en la fe. Sí. Cuando el hijo pródigo, por ejemplo, estaba en el chiquero, porque él estaba en un chiquero, en un lugar donde apacentaban a los cerdos. Y el primer paso para la restauración de este hombre, de este joven, fue recordar la vida que tenía en el hogar de su padre. Eso lo encuentra usted en Lucas 15:17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba recordando, mis hermanos. Por eso es importante recordar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo se quedó en una intención piadosa, no solo fue un pensamiento emocional que este joven tuvo. Este joven hizo lo que se había propuesto. Y sabes, mi hermano, lo que tú te propongas para regresar a tu primer amor, tienes que llevarlo a la acción, ¿sí? No tiene que ser un pensamiento emocional, sino que tenemos que hacerlo. Eso que nos propusimos para recuperar el primer amor, tenemos que hacerlo. Porque dice en el versículo 20 de este evangelio de Lucas 15, versículo 20 dice, y levantándose, el joven se levantó, fue a su padre, dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Sabes que Dios está esperando a que tú regreses? Dios está esperando a que tú regreses. Y cuando tú regreses, Él es misericordioso para perdonar. Dice que y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, fíjense, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse. Mis hermanos, es el primer paso para regresar a donde deberíamos de estar. ¿Y dónde es donde debemos de estar, mis hermanos? Con el Señor. Ese es el primer paso, el recordar. También es necesario examinar nuestra práctica de la fe, porque regresando al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, nos dice, y arrepiéntete. El primer paso es recordar, por tanto, de dónde hemos caído. Y el segundo paso es arrepentirse. Este no es un mandamiento para sentir lástima, ni para sentir algo,
Significa, mis hermanos, cambiar tu dirección, de ir en un sentido diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud, mis hermanos, y de conducta antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí? Y muchos de nosotros debemos de arrepentirnos. Es decir, debemos de cambiar nuestra manera de actuar. El verdadero arrepentimiento se demuestra en la práctica. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra esposa e hijos, perdóname? Y una vez más, perdóname. Perdóname, hijo, no te vuelvo a gritar. Y le vuelves a gritar. Y perdóname, hijo, no te vuelvo a insultar. Y a la esposa le dices lo mismo. Perdóname, ya no te vuelvo a hacer sentir mal. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto a nuestra esposa y a nuestros hijos? Perdóname. Pero sin un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque volvemos a cometer el mismo error, mis hermanos, y caemos en el mismo pecado. Además, mis hermanos, para volver al primer amor, debemos de cultivar las disciplinas. Debemos de cultivar las disciplinas espirituales que llevan al crecimiento de la fe. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales que nos llevan al crecimiento de la fe? ¿Cuáles son, mis hermanos? Ahí dice en el versículo 2, en el versículo 5, dice, y haz las primeras obras. Esa es la clave, mis hermanos. Esto significa que debemos de regresar a lo básico, mis hermanos, a las primeras cosas que hacíamos cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Tenemos que hacer las primeras cosas que hacíamos cuando nos enamoramos por primera vez de nuestra esposa. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que nunca deberíamos de dejar, mis hermanos, de hacer, ¿verdad? Porque no debemos de dejar de hacer por mucho que crezcamos, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? ¿Sí recuerdas? ¿Que te querías devorar la Biblia? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo con tu esposa? ¿Que querías estar con ella todo momento y en todo lugar? ¿Querías estar con ella? ¿Recuerdas cómo solías también orar? Orabas al levantarte, orabas al acostarte, en tu trabajo, mientras manejabas, en tu coche, ¿verdad? Ahí orabas, cuando comías también. Pero ¿recuerdas cuando todo el tiempo querías estar pegado al teléfono con tu esposa? Y estabas en el trabajo y le llamabas y, oh, fíjate que ahorita estoy aquí pasando esta situación en el trabajo, estoy aquí con esos pendientes, pero ustedes cómo están, oye, los niños están bien, pásame a Juanito, pásame a fulanito, y ahí estabas, ¿no? Hablando todo el día hablando por teléfono con tu esposa. ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? Y las pláticas que tenías eran solo de la palabra y de sus grandes maravillas, de lo que Él hizo por ti y de sus grandes milagros. ¿Sí? Esas son las primeras obras. ¿Recuerdas cuando platicabas con tu esposa, con tus hijos y querías estar ahí en el comedor y platicabas y a ver, platícame cómo te fue en la escuela? O fíjate, a ver, ¿tú qué hiciste hoy? ¿Recuerdas cuando hacías eso? ¿Hace cuánto tiempo que no lo haces? Es importante hacer eso, mis hermanos. Eso es volver, como dice aquí el versículo 5, eso es hacer las primeras obras. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? Acerca de lo que Jesús había hecho en tu vida. Les compartías a tus familiares y compañeros de trabajo y querías que conocieran ese amor de Jesús. Y aplicándolo en la familia, ¿recuerdas cuando le platicabas tus proyectos a tu esposa? Los planes que tú querías hacer. Y hoy en día ni siquiera le dices cuánto ganas a tu esposa, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo le adorabas al Señor cuando escuchabas las alabanzas? ¿Sí recuerdas cómo te metías en Él? Levantabas tus manos, derramabas tu corazón y llorabas al sentir su amor y misericordia. ¿Lo recuerdas? Esas son las primeras obras a las que debemos de hacer, mis hermanos. Tanto en la iglesia como en la familia. Porque estamos hablando que si la familia es fuerte, la iglesia es fuerte.
Y podríamos pensar que Satanás, mis hermanos, ha hecho una obra maestra, ¿verdad? Al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras, ¿sí? De decir, no, yo ya estoy conforme, ya no quiero más. Entonces, los cristianos, mis hermanos, correrán detrás de casi cualquier método o programa nuevo o extraño para su crecimiento o estabilidad. Igualmente, como yo les decía, yo recurrí a muchas, yo caí bajo y yo recurrí a neuróticos anónimos, iba a encuentros, iba con psicólogos y nada de eso me ayudó. Lo único que me ayudó con mi familia, con mi esposa, tener una buena relación fue Jesucristo, nadie más. ¿Sí? Algunas veces haremos casi de todo, mis hermanos, excepto las primeras obras. Y andamos en todas las iglesias, ¿verdad? Y en todos los eventos buscando satisfacer lo que no lograremos satisfacer hasta que hagamos lo que Jesús nos dice, mis hermanos, que hagamos. En estos versículos que acabamos de leer de Apocalipsis. Debemos de arrepentirnos y de hacer las primeras obras. Y continúa diciendo el versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Jesús, mis hermanos, nos hace una advertencia, una seria advertencia, que si no nos arrepentimos, Él va a remover su luz y su presencia. Si no nos arrepentimos. Cuando su candelero, mis hermanos, se ha quitado, entonces podremos continuar como una familia, ¿verdad? Pero ya no como una verdadera familia en Cristo Jesús. Será una familia que ya no tiene la gloria del Señor. Una familia Icabod, ¿verdad? Como dice Primera de Samuel 4:21, donde la gloria del Señor se fue, ¿verdad? Si no hacemos esto que el Señor nos dice, Él va a venir a nosotros y nos va a quitar su candelero, su luz. Y eso es lo que menos queremos como familias, mis hermanos. ¿Sí? Jesús hace una exhortación general a todos los que oyen en el versículo 7. Nos brincamos al versículo 7, mis hermanos, y vemos aquí que Jesús hace una exhortación general a todos los que oyen, a todos los que oigan. Así como tú hoy en este día estás oyendo. Dice el versículo 7, el que tiene oído, es decir, esto califica pues a todos, ¿no? O al menos a todos los que escuchen. Dice, esta carta no fue escrita entonces solamente, mis hermanos, les repito, a la iglesia de Éfeso. Esta carta también está escrita para nosotros y para todos los cristianos a través de los siglos, en especial a los varones, ¿no? En este caso lo vamos a aplicar, lo estamos aplicando como varones, como cabezas de hogar. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cada una, mis hermanos, de estas 7 cartas que contiene estos capítulos 2 y 3, aplica a todas las iglesias, aplica también a las familias. Y debemos de escuchar, mis hermanos, lo que el Espíritu dice a las familias. No solamente a una familia, ¿verdad? Porque esta carta, cada una de estas cartas fueron hechas para hablarte a ti. Si solamente tuvieras el oído para oír lo que el Espíritu dice. Y la carta a la iglesia de Éfeso termina indicando la recompensa que le espera al creyente que se mantenga perseverante en la fe. Porque continúa diciendo el versículo 7, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En resumen, mis hermanos, la recompensa que le espera a la persona que se mantiene perseverante es la vida eterna, desde luego, vida que no se acaba, vida con Dios, mis hermanos. El que persevera, esto le espera. Pero esa vida eterna comienza aquí, mis hermanos, y comienza aquí, hoy en este día, con nuestra familia, con nuestros hijos. La vida eterna es una vida buena que disfrutamos en este mundo
y el venidero. Así que este es el momento, mis hermanos, de hacer caso, de oír, pero no solamente oír, sino hacer lo que el Señor nos ha dicho. Él reconoce nuestro arduo trabajo, ciertamente. Él sabe nuestras obras, Él conoce nuestras obras y la paciencia con la que a veces nos dirigimos, ¿no? Pero hemos dejado lo más importante, que es el primer amor. Eso lo hemos dejado. Y ya para concluir, mis hermanos, Dios desea que el hombre se acerque a Él. El varón, cabeza de hogar, debe de acercarse a Él. Eso es lo que desea el Señor, que nos acerquemos a Él. Pero Él no nos va a forzar, mis hermanos, a que lo hagamos. Él no nos fuerza. Dios busca que le amemos de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Porque, ¿qué tanto nos amó Dios? ¿Qué tanto? Dios nos ama de tal manera, mis hermanos, que envió a su Hijo único a morir por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Ahora, debes de examinarte, hermano, y preguntarte, ¿amas a Dios de la misma manera que Él te ama a ti? ¿Amas a tu familia de la misma manera que amas a Dios? ¿Amas a tu familia de la misma manera que amas a Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar ese viejo hombre para seguirle? ¿Estás dispuesto? Hermanos, tenemos que sacrificar ese viejo hombre para poder acercarnos a Dios. Recordemos que no podemos servir a dos señores y que Dios no puede habitar en medio del pecado, mis hermanos. La palabra del Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, son palabras que deben motivarnos a examinarnos, mis hermanos. De examinarnos personalmente, ¿sí? Son palabras que nos deben mover a examinar qué tan fuerte es nuestra relación con Dios. Son palabras que debemos de examinar qué tan fuerte es nuestra relación con nuestra familia, con nuestra esposa, como cabezas de hogar. Ahora, yo te pregunto, ¿amas a Dios hoy de la misma manera que amabas cuando primero llegaste a los caminos del Señor? Eso es una pregunta que tú debes de contestarte. Ahora te la pregunto así. ¿Amas a tu esposa hoy de la misma manera que le amabas cuando primero llegaste a conocerle? Cuando por primera vez la conociste. Eso es algo que debemos que contestarnos, ¿no lo crees? Lamentablemente, la mayoría de los creyentes, mis hermanos, han permitido que las circunstancias y situaciones que se presentan en la vida interrumpan su relación con Dios, interrumpan su relación con la familia y han perdido el furor de ese primer amor. La recomendación aquí es, mis hermanos, que busquemos más de Dios en todo momento, que busquemos restablecer esa relación que teníamos con Él al principio, que también busquemos restablecer esa relación que teníamos con nuestra familia, con nuestra esposa al principio, que volvamos, mis hermanos, a ese primer amor. Esa es la recomendación que el Señor nos da. Así que, mis hermanos, ahí está. De nosotros depende qué es lo que vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar. Porque el Señor nos dice, piensa, ¿de dónde has caído? Haz las primeras obras, arrepiéntete. Pero eso depende de nosotros, mis hermanos. Depende de nosotros que que nosotros podamos volver a esa relación que teníamos con el Señor, a nuestro primer amor. De nosotros depende también volver a ese primer amor que solíamos tener, de esa relación que teníamos con nuestra familia, con nuestra esposa. Amén, mis hermanos. Pues yo le invito a que oremos juntos para terminar con ese tema. Gracias, Señor, te damos a ti hoy en este día por esta enseñanza que tú nos permitiste poder compartir el día de hoy. Te rogamos, Señor, que esta palabra no solamente quede en nuestro
pensamiento, sino que permitas que pueda bajar al corazón para poderla llevar a práctica, Señor. Sabemos que en ocasiones perdemos lo más importante, que es ese primer amor, esa relación que nosotros tenemos hacia contigo, esa relación que tenemos hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos. Podemos perderla por muchas circunstancias que se presentan en el día a día, pero debemos de considerar y de tener en gran importancia que estas relaciones, que este primer amor no debe de perderse jamás, sino que debemos de mantenerlo, debemos de cultivarlo y debemos de hacerlo crecer aún más. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y que sea viva y eficaz para que dé en su tiempo el fruto al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Edson. Nos confronta la palabra a permanecer allí, a permanecer y no dejar que decaiga el ánimo por encima de las circunstancias que puedan ocurrir alrededor. El mundo está lleno de oportunidades para que nos distraigamos, sobre todo nosotros como varones, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de todo tipo de cosas que nos pueden distraer, pero el punto es que no perdamos el enfoque de que no somos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros y estaremos delante de Dios, y qué bueno será escuchar esa alabanza de parte de Dios, buen siervo y fiel. Así que bueno, adelante varones, gracias Pastor Edson, que Dios te bendiga a ti, a tu esposa Laura, a tu familia, que el Señor les bendiga grandemente a toda la congregación, a tus chicos, y esperamos vernos pronto, si el Señor permite. Les mandamos un abrazo a todos, muy buenas noches. Un saludo para todos, Dios les bendiga. Saludos Gracias, a todos pastor. por allá. Gracias. Bendiciones.